Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 9, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a, hermano, en primera parte a exponer estos versículos que están en el capítulo 9 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 9. Luego pasaremos a ver las marcas de un mayordomo bíblico. Eso es lo que vamos a ver, hermano, en esta noche. Y Pablo en el versículo 1 al versículo 6, Pablo le está hablando de una ofrenda especial. Eso también tenemos que dejarlo claro. Esta es una ofrenda especial. Los hermanos de Jerusalén estaban pasando por momentos difíciles, situaciones adversas, y las iglesias de Asia y las iglesias de Corinto estaban reuniendo fondos para ir en ayuda de esta iglesia. Esa es la ofrenda especial, es algo que ya se estaba viendo desde un tiempo anterior, como dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 2. Dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Esa es una ofrenda especial que Pablo estaba a cargo de esta ofrenda. Pablo envía a Tito y a algunos hermanos para que se hagan cargo de esta ofrenda, y como les dije anteriormente, es una ofrenda especial. No estamos hablando, hermanos, de la ofrenda que Pablo también habla, que se ponga aparte el último día de la semana. No estamos hablando de esa ofrenda. Estamos hablando de una ofrenda especial de unos hermanos en Jerusalén que estaban pasando momentos difíciles. Eso también por primera parte. Entonces Pablo le está diciendo en los versículos del 1 al 6 que no era necesario que él escribiera sobre estas cosas. Es por demás que yo os escriba. Él está diciendo, no es necesario, hermano, porque yo ya les he explicado este tema. Yo ya les he dicho que ustedes tienen que ser dadivosos. Y les dice, ¿por qué? Porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada. Pablo conocía a los hermanos de Corinto, y por eso decía que es por demás que yo les vuelva a repetir estas cosas, porque yo conozco su buena voluntad. Pero envió igual a algunos hermanos. ¿Para qué? Para que esta gestión se realizara de buena manera, porque no era una ofrenda, no era cualquier ofrenda. Era una ofrenda, como dice también Pablo, una ofrenda abundante, una ofrenda generosa, que era un privilegio para Pablo administrar. No sea que vinieran conmigo algunos macedonios y nos hallaran desprevenidos. Es por eso que Pablo envía a los hermanos a preparar esta generosa ofrenda, para que, por si acaso, si algunos macedonios fuesen con Pablo, no nos hallaran desprevenidos. Y nosotros también, hermanos, si aplicamos esto a nuestra vida, también debemos de ser así. Las cosas no se deben hacer de un día para otro, todo tiene que estar bien administrado, todo tiene que haber alguien responsable, y es lo que Pablo está haciendo. Amén. Pablo envía a algunos hermanos para que agilizaran la gestión, para que apoyaran también lo que Pablo estaba haciendo. Y por eso dice en el versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, lo que ya habíamos dicho también, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y llegamos, hermanos, al versículo 6, del cual vamos a exponer. Y dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Aquí Pablo está hablando, hermanos, de un principio bíblico básico. Obviamente nosotros, hermanos, si tenemos un campo y sembramos poca semilla, poco fruto vamos a obtener. Pero si sembramos mucha semilla en un campo, mucho fruto vamos a obtener. Esto es obvio en el sentido, en el contexto de un campo. Pero esto, lo que está diciendo Pablo acá, Pablo está diciendo de que si nosotros sembramos poca semilla en el reino de Dios,
poco fruto vamos a obtener. Amén. Es imposible, hermanos, si nosotros sembramos poco para la obra del Señor, es imposible recibir mucho. Pablo está haciendo esta analogía del campo con el reino o con la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo en el versículo 6. Suena sencillo y obvio en el contexto del campo, pero debemos aplicarlo al contexto de la obra de Dios. Hermanos, ahora después de haber dicho esto, de que si nosotros sembramos mucho, mucho vamos a recibir, yo lo que les quiero decir no es que demos alocadamente o no es que demos sin programarnos. Todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra ofrenda, todos nuestros diezmos, todo lo que nosotros damos para la obra del Señor, todo debe ser programado, planificado. No debemos dar por dar. Siempre debe haber una planificación, siempre debemos estar siendo responsables primeramente con nuestra familia y con nuestras responsabilidades. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. En el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo primero que vemos aquí, hermanos, en este versículo es que no hay un monto específico. No hay un monto específico que la Biblia nos mande a dar en cuanto a la ofrenda. No es un monto específico, sino que la ofrenda debe ser voluntaria. Por ejemplo, si yo me paro acá el día de hoy y les digo que vamos a ir en ayuda de la iglesia de Serena, que están pasando momentos difíciles, y yo les digo que cada miembro de la iglesia tiene que traer 50,000 pesos para ir en ayuda a la iglesia, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Pero si yo les digo que el día domingo vamos a juntar ofrendas para ir en ayuda de la iglesia de Serena y que Dios los bendiga, queridos hermanos, nos vemos el día domingo con su ofrenda. Ahí yo puedo, hermano, hacer que Dios trabaje voluntariamente en su corazón. Amén. Cuando nosotros, hermanos, damos ese paso para que Dios trabaje en nuestro corazón y podamos ofrendar voluntariamente, eso, hermano, es lo que tiene más responsabilidad que una exigencia. Ofrendar voluntariamente. Es por eso, querido hermano, que para mí, lo digo en sentido personal, para mí la ofrenda tiene más responsabilidad que el diezmo. Para mí ofrendar es más responsable. Tenemos que ser más responsables, porque el diezmo es una suma. Es algo que nosotros damos, que es el diezmo y ya. Pero una ofrenda, hermano, exige integridad. Porque dice la Biblia que nosotros debemos dar conforme a lo que Dios nos ha prosperado. Y si Dios nos ha prosperado mucho, basta con el 10% ya, basta. Pero una ofrenda, hermano, demanda integridad. Demanda sentarse y decir, ¿cómo Dios me ha bendecido a mí? Me bendijo con esto, me bendijo con esto y también con esto. Solo estoy muy bendecido. Por eso que la ofrenda, hermano, tiene mucha más responsabilidad. Porque demanda mucha más integridad. Amén. Eso por parte mía, yo no quiero que quizá usted lo haga de la misma manera, pero la ofrenda, hermanos, es más responsable. Amén. Y nos dice también que nos demos con tristeza. ¿Qué es lo que significa dar con tristeza? Cuando, hermanos, decimos que vamos a ir en ayuda de alguien y vamos a apoyar la obra del Señor, y vamos a dar, hermano, una ofrenda voluntaria. Yo ya, hermano, estoy disponiendo mi corazón. Desde el momento que se me dijo que yo tenía que realizar una ofrenda, yo ya estoy disponiendo mi corazón voluntariamente a dar. Y si no lo hago en el momento, lo hago en el transcurso que llega a mi casa. Y si no lo hago en el transcurso que llega a mi casa, quizás tengo varios días para poder sentirlo. Pero si yo digo en mi corazón, voy a dar tanta cantidad de dinero a la ofrenda que nuestro pastor nos pidió para ir en ayuda de una iglesia. Y luego llego a ese día con la cantidad que Dios puso en mi corazón y luego ya no quiero dar esa cantidad. Porque quiero dar la mitad nomás porque la mitad me puede servir para mí. O me puede servir para algunas cosas que yo necesito en mi hogar. Pero después, al final de cuentas, yo digo, lo voy a dar igual. Pero ya, hermano, va con tristeza.
ya va con tristeza en nuestro corazón, porque lo que primero Dios puso en nuestro corazón, después no lo queríamos dar. Es algo, hermano, que nosotros debemos ser, en cierta manera, obedientes a lo que sentimos de parte de Dios. Dios muchas veces, hermano, obra en nuestro interior, en dar a la iglesia, en dar a la obra, en ir en ayuda de alguien con una ofrenda muy generosa. Pero después nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, esto me puede servir para acá, esto no lo quiero dar porque esto me puede servir para otra cosa para mí, o lo puedo hacer de otra manera, y empezamos así. Y ya cuando, hermanos, vamos a dar la ofrenda, ya va con tristeza. Saber que el dinero lo puedo ocupar yo para otra cosa, pero lo doy igual con tristeza. Ni por necesidad. Tampoco debemos dar por necesidad. Sabemos que Dios retribuye nuestra ofrenda. Sabemos que Dios nos da. Entonces nosotros al momento de dar también estamos esperando recibir. Y esa es la necesidad que a Dios no le gusta. No debemos dar por necesidad de algo a cambio. Debemos dar por amor. Amén. Debemos dar porque Dios dio todo por nosotros. Así, de esa manera, hermano, debemos dar, no por necesidad. O no porque mi hermano da y yo no doy, yo voy a dar. O no porque yo no salgo en la lista, yo voy a dar y quiero salir, por eso es una necesidad. Nosotros no debemos dar de esa manera. No es acepto delante de Dios. Dar de esa manera no es acepto delante de Dios, ni con tristeza, ni por necesidad. No debemos dar de esa manera, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da no con tristeza. Dios ama al que da no por necesidad de conseguir algo a cambio. Dios da, nosotros debemos dar porque Dios nos dio primero. Esa es la forma, querido hermano. Dios. Dios dice que no demos con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, pararse a hablar de mayordomía no es fácil. Hablar, hermano, del recurso de los demás, o cómo administrar, o cómo enseñar a administrar el recurso de los demás, no es fácil. Y es por eso que el apóstol Pablo, él se escuda o se ampara en el atributo de Dios, que Dios es poderoso, Dios es omnipotente. Y ahí está el amparo de Pablo. Dice, porque Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso es lo que está haciendo Pablo. Los nombres de Dios demuestran su poder. Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, el Señor todopoderoso. Génesis 18:14 dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Era algo difícil. Ya se había cesado la costumbre de Sara. Ya estaban avanzando en edad los dos. Pero ni eso, hermano, fue difícil para el poder de Dios. Ahora, hermano, debemos entender una cosa. El todo poder de Dios es conforme a lo que está dentro de su voluntad. El todo poder de Dios está conforme a lo que está dentro de su voluntad. Muchos se equivocan amparándose en el poder de Dios, pidiendo cosas que no están dentro de su voluntad. Sanidades, prodigios, milagros, bienaventuranzas, materiales, muchas cosas. Y se amparan en el todo poder de Dios, pero hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y Dios no puede hacer esas cosas. Lo que Dios puede hacer es lo que está dentro de su voluntad. Y dentro de su voluntad estaba darle un hijo a Abraham y a Sara. Dios hace lo que quiere, Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El poder pertenece a Dios. Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y Pablo se está amparando en este atributo para exhortar a los hermanos de la mayordomía, del cómo debemos dar. Poderoso es Dios. El poder de Dios está por encima de toda quiebra nacional. El poder de Dios está por encima de todo lo que nosotros nos podamos programar. El poder de Dios está por encima de toda crisis financiera.
el poder de Dios está por encima de todo eso. Si Dios nos quiere bendecir, independientemente cómo esté el país, por eso que Pablo dice, poderoso es Dios. Si nosotros damos a la obra de Dios, independientemente cómo esté el país, cómo esté la sociedad, Dios dice que va a abundar toda gracia. Amén. Y vamos a tener todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Amén. Hermanos, el poder de Dios se refleja en momentos así, cuando quizás la economía está mal, cuando quizás no tenemos trabajo, pero Dios puede hacer, hermano, una obra de confianza en nosotros. Y es lo que Pablo está, hermano, haciendo. Está transmitiendo confianza a los hermanos. Porque si hay algo que nos cuesta al hombre y a la mujer es confiar en Dios. Confiar de manera, hermano, con los ojos cerrados. No digo que con los ojos cerrados sino que confiemos en Dios con los ojos cerrados. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Necesidad y tristeza. Son dos palabras, hermanos, que están en el versículo 7, que lo único que nos dicen y nos muestran son el miedo que tenemos a quedarnos sin nada, a quedar desprotegidos y sin sustento y quedar desamparados. Necesidad y tristeza. Esas dos palabras, hermanos, son muy importantes. ¿Por qué? Dios es todopoderoso. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Todo lo que recibimos, hermanos, es por gracia. Todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia, son regalos. Es más, hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que está en nuestros bolsillos, todo lo que está en nuestros hogares, todo lo que portamos en este momento es de Dios. Amén. Y Dios solo nos pide, hermanos, una parte. Y Dios solo nos pide una parte de lo que Él nos da. Y es la parte mínima. Toda gracia, hermano, la multiforme gracia de Dios en este aspecto obra en dos direcciones. Y esto es muy importante. Versículo 8. La gracia de Dios obra en dos direcciones, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Aquí vemos, hermano, la gracia de Dios obrando a favor del dador alegre. Amén. Dios va a hacer que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente. La gracia de Dios está obrando ahora a nuestro favor, a los que dan para la obra del Señor. Lo otro, para que abundéis para toda buena obra. Aquí está la gracia de Dios obrando para que podamos ser dadores alegres. Eso también es gracia. Esa obra de gracia que el Espíritu Santo hace para que tú te regocijes en dar. Es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios, es obra de gracia. Es gracia que Dios, hermano, transforme nuestro corazón y el día que se nos pide una ofrenda o el día que se nos pide ayudar, lo demos con alegría. Amén. Es una obra de gracia que nosotros debemos orar en esa dirección. Dios hace esa obra en nosotros. Ahora, ahí están expuestos los 3 versículos de 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Ahora vamos a ver las marcas de un dador alegre y de un mayordomo bíblico. Se encuentran en el capítulo 8 de Corintios también. Estos dos capítulos hablan de lo mismo. Y Pablo da un ejemplo a los hermanos de Corinto de otra iglesia, de la iglesia de Macedonia. Dice así el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La primera marca del mayordomo bíblico es que la gracia de Dios está en su vida. Es la primera marca. Es la primera marca del mayordomo bíblico. Y si algo necesitamos, hermano, nosotros, es la gracia de Dios. Amén. Es gracia de Dios, hermano, en toda área de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es todo favor o todo regalo que Dios nos da. Obviamente, sin merecerlo. Obviamente, sin merecerlo. Es el regalo, es el favor de Dios que Dios nos da, sin merecerlo. La gracia de Dios la necesitamos. La gracia de Dios, hermano, también hace que nosotros sintamos el dolor de los demás. Pongamos atención a lo que dice el versículo 1.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios dio la gracia a las iglesias de Macedonia para que sintieran el dolor de la otra iglesia y pudieran dar de esta manera. Mire cómo se manifiesta la gracia y lo que produce. Versículo 2. Ellos dieron en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esta es la segunda marca del mayordomo bíblico. Esta es la segunda marca de un mayordomo bíblico. Que el mayordomo bíblico da independientemente de su situación, independientemente cómo se encuentre. Si se encuentra en adversidad, si se encuentra en momentos malos, si se encuentra viviendo momentos difíciles, el mayordomo bíblico de igual manera es responsable con su ofrenda. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esa es la segunda marca. Ellos estaban viviendo momentos difíciles. Era una iglesia que estaba perseguida por los judaizantes y los paganos de esa época. Y aún así dieron, como dice la Biblia, abundantemente. Y abundaron en sus riquezas de generosidad. ¿Y quién lo hizo eso? La gracia de Dios. Es la gracia que obra en nuestros corazones la que produce esto. La que produce que nosotros sintamos la necesidad de los demás. La que produce que en nosotros, hermanos, pueda haber un avivamiento en cuanto al ofrendar, en cuanto a ser responsables. Esta es la segunda marca del mayordomo bíblico. Macedonia y Corintio, hermanos, eran ciudades diferentes. Macedonia era una ciudad que no tenía tantos recursos, en cambio Corinto sí. Corinto era una metrópolis, se podría decir de esa manera, llamada metrópolis, donde salían y entraban barcos con mercancía y habían hermanos que tenían muy buena situación. Pero ¿dónde cayó la gracia de Dios? ¿Dónde cayó la gracia del Señor? En la iglesia de Macedonia. Y eso es lo hermoso que Dios, hermano, cómo es, cómo Dios obra, hermano, cómo Dios se muestra, cómo Dios resplandece en medio de estas situaciones. La iglesia de Macedonia viviendo momentos difíciles, y aún así dieron de esa manera. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La tercera marca, hermanos, del mayordomo bíblico es el contentamiento. Ser un buen mayordomo, hermanos, y ser una buena mujer se refleja cuando somos alegres al momento de dar. Ellos, dice la Biblia, que con agrado han dado, y Pablo era testigo, que con agrado han dado aún conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿La mayordomía es un gozo o no es mayordomía? La mayordomía, hermanos, la debemos realizar alegremente o no es mayordomía. Porque yo puedo ser muy buen administrador de mis bienes, de los míos, usted de los suyos. Usted puede tener todo en orden, usted puede tener plata en el banco, usted puede tener su casa, su hogar, que nada le falte, usted puede ser un muy buen administrador, pero si es mezquino con la iglesia de Dios, no es un buen mayordomo. No es mayordomía bíblica. La mayordomía, hermanos, bíblica es la que se ve aquí. Y se ve, hermanos, reflejada acá en la iglesia de Macedonia. No somos buenos mayordomos o no somos mayordomos bíblicos, sino somos dadores alegres. Es un deleite dar, no es una carga. Es una responsabilidad que se debe cumplir con gozo. Es una responsabilidad que se debe cumplir con alegría. Entonces, la tercera marca, hermanos, es el contentamiento, es la felicidad. Hermanos, pasemos al versículo, a la segunda parte del versículo 3. Y dieron aún más allá de sus fuerzas. Y aquí vamos a hacer, hermanos, la primera marca negativa. Muchos falsos maestros se han adoptado o han malinterpretado este versículo y le han dicho a la iglesia: usted tiene que dar, usted tiene que hacer un esfuerzo, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que ser responsable, usted tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá, porque usted tiene que dar más allá de sus fuerzas.
Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo aquí, en la segunda parte del versículo 3, cuando dice que ellos dieron más allá de su fuerza, es decir, no se esperaba. Porque esta iglesia estaba pasando momentos difíciles. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Y Pablo dice, cuando dice que dieron más allá de su fuerza, él está diciendo de que no se esperaba que esta iglesia que estaba siendo perseguida hiciera una ofrenda tan generosa. Es lo que quiere decir este versículo. No dice que usted tiene que empeñar, no dice que usted tiene que pedir prestado, no dice que usted tiene que ir a conseguir para allá o trabajar 24 horas, hacer doble turno, no dice eso. Aquí dice que esta iglesia estaba viviendo momentos difíciles y abundaron en sus riquezas. Eso es lo que quiere decir este versículo cuando dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Las expectativas estaban aquí, pero ellos dieron acá. Eso es lo que dice Pablo. Pidiéndonos con muchos ruegos, versículo 4, que le concediésemos el privilegio, y esa es otra marca, que para participar, hermanos, de la ofrenda, debe para nosotros ser un privilegio. La ofrenda para los santos debe ser un privilegio para nosotros, hermanos, participar de esta ofrenda. Esa es otra marca, hermanos, de un mayordomo bíblico. El mayordomo bíblico para él ofrendar o para él ayudar es un privilegio. Es algo, hermano, que lleva por dentro. Las ofrendas son parte del servicio también. Como dice acá la segunda parte del versículo 4. Y le concediéramos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y este servicio, hermano, no es una parte inferior, no es una parte menor. Porque si usted se da cuenta, hermano, la iglesia funciona con la ofrenda. La ofrenda, le podemos decir que es el motor de la iglesia, con la cual la iglesia funciona. La ofrenda, hermano, hace que la familia pastoral pueda estar acá, predicar la palabra a tiempo completo, o el diezmo, como le quiero decir, hace, hermano, que el pastor esté con nosotros, hace que la iglesia tenga lo que usted ve, la ofrenda. Es el motor, es el eje, es lo que avanza esto. Y es un privilegio, como dice la Biblia, y es un servicio. Cuando yo le sirvo a Dios, yo le sirvo con mis dones, yo le sirvo con los talentos, le sirvo con mi tiempo, le sirvo con todo lo que Dios me da, pero a la vez le sirvo con los bienes materiales que Dios me da. La Biblia, hermano, tiene muchos ejemplos de que la ofrenda, hermano, es un servicio. Y acá nos dice que es un servicio para los santos. Y los hermanos le pidieron con mucho ruego participar de este servicio para los santos. Imagínense, los hermanos rogando participar. Usted se imagina, hermanos, una fila afuera ahí de la casa del pastor. Una fila afuera y el pastor sale de la ventana y los hermanos afuera de su casa, pidiéndole que le concediésemos. Eso es lo que está diciendo esta palabra, hermano. Que le rogaron a Pablo que les concediera participar de esta ofrenda. Hermano, esto es algo hermoso. Es algo hermoso, hermano, lograr entenderlo. Yo sé, y estoy muy claro, que esto, hermano, a veces manifiesta lo que está en nuestro corazón. Y nos deja entre la espada y la pared a todos. Sí. Pero sí, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos para perseverar en la palabra de Dios. No estamos para ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino perseveramos, aún viendo nuestra debilidad, aún viendo nuestras faltas ahí en la palabra del Señor. La vemos, sí, Señor, no estamos en paralelo de lo que dice tu palabra, pero perseveramos en ella. Amén. En debilidad, seguimos perseverando, porque la gracia de Dios un día a otro día va creciendo, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, y yo estoy muy claro de que todos estos sermones nos van a hacer, hermanos, recapacitar. Así es. La palabra de Dios es así, es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo, descubre lo que hay en nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Amén. Y no como lo esperábamos. Esta es la quinta marca. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros.
La otra marca del mayordomo bíblico de un dador alegre es vivir una vida entregada al Señor, una vida piadosa, porque no sirve de nada ser buenos dadores si nuestra vida no nos acompaña. No podemos pensar, hermano, que nosotros somos responsables con todas las ofrendas que tenemos en la iglesia y luego allá afuera vivir una vida que no honra al Señor. Es lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que se dieron primeramente al Señor. Vivir una vida, hermano, que le honra al Señor. Porque no sirve de nada, hermano, cumplir con todas las cosas si nuestra vida, hermano, no está en paralelo con la obra de Dios. La mayordomía tiene que ir acompañada con una vida piadosa. De otra manera, no es mayordomía. No es mayordomía. Siempre debemos de vivir una vida que le honra al Señor. Sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Hermano, ya con esto termino. Todo lo podemos encerrar. Todo lo podemos encerrar en que debemos entregarnos al Señor. Amén. Y debemos de pedirle a Dios esa gracia. Porque la gracia es la que obra en nosotros para ser dadores alegres. La gracia de Dios es la que obra en nosotros, hermanos, para sentir el dolor de los demás y ser, hermanos, acudir a su necesidad. Es la gracia de Dios la que obra en nuestro interior. Debemos orar para que Dios derrame esa gracia que derramó en la iglesia de Macedonia y que la puso como ejemplo acá en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Amén. Que el Señor les bendiga, vamos a orar.